Un cordial saludo al pueblo de Cochabamba, particularmente a todos los miembros de la comunidad universitaria, a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. El día de hoy, domingo 19 de abril, estamos en un nuevo informe semanal de la Federación Universitaria Local. Y por supuesto, en el programa de hoy vamos a abordar la difícil situación por la que está atravesando nuestra universidad como consecuencia de la vergonzosa resolución que titulariza a docentes interinos sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de evaluación, que sin duda daña la calidad académica de nuestra universidad. Y en ese marco vamos a tener un informe por qué los estudiantes rechazamos esa imposición en la vergonzosa y bochornosa sesión de Consejo Universitario que se llevó adelante la semana pasada, que ustedes conocen, aprobando esa titularización de manera ilegal. Y sobre este tema precisamente vamos a tener el análisis jurídico y legal de un reconocido docente universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como es el doctor José Antonio Rivera, prestigioso constitucionalista, con su análisis legal sobre este problema, que ya lo dio en una oportunidad anterior, cuando lo eran los dirigentes de la FUT quienes abanderaban esta titularización sin examen. También vamos a tener la palabra del rector de la Universidad Católica Boliviana, una de las universidades privadas de mayor prestigio. Nos va a comentar cómo hacen sus procesos de selección y evaluación y también su análisis crítico a la vergonzosa resolución de titularización sin examen impuesta por nuestras autoridades en San Simón. Vamos a reflejar la brutalidad policíaca contra nuestros compañeros estudiantes, más de 60 detenidos en 2 días de movilización, trato inhumano hacia los estudiantes, agresiones, insultos, que sin duda no debe quedar ahí, debe investigar si nosotros vamos a tomar las acciones legales y por supuesto la responsabilidad que la tiene nuestra máxima autoridad, como es el señor Waldo Jiménez, porque así por así no viene la policía a reprimir de manera brutal hacia los estudiantes. Y también agresiones y palizas hacia estudiantes que se ha dado por parte de algunos policías que se habrían entrado a nuestra universidad a agredir a un compañero de la Facultad de Arquitectura. Vamos a denunciar y mostrarles también aquel hecho que viola nuestra autonomía universitaria. Son estos temas los que vamos a abordar y con esos anuncios y titulares les damos la bienvenida y comenzamos. Seguramente gran parte de la población, particularmente la comunidad universitaria, ya conoce las causas de este conflicto universitario y el porqué del rechazo estudiantil hacia la titularización de los docentes interinos sin ningún tipo de examen. Pero sin embargo, no está por demás volver a hacer una breve explicación para que tanto los compañeros estudiantes que aún no conocen en detalle el problema y la misma población se enteren. Miren, en la universidad existen 2 figuras de docentes. Por un lado, los docentes titulares. Estos docentes son los que han entrado con exámenes de competencia, concurso de méritos, taller de microenseñanza, es decir, bajo nuestra normativa universitaria y nuestro reglamento docente que tenemos en San Simón. Se han sometido estos docentes titulares a pruebas de conocimiento, exámenes que les han tomado tribunales de docentes meritorios que han sido invitados en su mayoría de otras universidades que tienen prestigio. Y además, estos docentes titulares en su proceso de selección han hecho talleres de microenseñanza, es decir, en una clase, pongamos una materia de ejemplo, han dado un tema por sorteo, han expuesto a los estudiantes y los estudiantes califican la parte didáctica, si sabe enseñar el docente, si se deja entender, en fin, porque en muchos casos ocurre de que hay profesionales que tienen gangochos y gangochos de cartones, posgrados, etcétera, pero muchos no saben transmitir sus conocimientos. Entonces, los estudiantes tenemos ese derecho ganado
de calificar la parte didáctica. Además de eso hay obviamente la calificación de méritos, si tiene posgrado, especialidades, cursos, etcétera, etcétera. Entonces, este docente titular es el que ha cumplido con todos esos procedimientos, tal como establece nuestro reglamento, que de alguna manera garantiza que el profesional que está entrando a la cátedra tenga méritos, capacidad en la enseñanza y que conozca su área, su materia, la domine. Esa es una de las figuras que existe en la universidad, el docente titular, que ha cumplido todos los requisitos. Luego tenemos la otra figura, la del docente interino. ¿Cómo ha entrado? En su mayoría ha entrado, señores, mediante el dedazo, por ser allegado de alguna autoridad de turno, por tener influencia con algún decano, director, etc. Una mínima parte de estos docentes interinos ha sido seleccionado mediante procesos de selección abreviada, como comúnmente se llama en las carreras. Incluso algunos han sido contratados de esta minoría que ha entrado mediante un simple currículum vitae en su mayoría. Por lo tanto, queda claro de que el proceso de titularización no es lo mismo que los procesos para contratar docentes interinos, que es para un periodo académico, nada más. Pero sin embargo, con el pasar de los años, nuestras autoridades nunca han llamado a exámenes de titularización. En su momento Juan Ríos fue rector, nunca lo hizo. Ahora de la noche a la mañana plantean simplemente con fines electorales. Lo mismo nuestras actuales máximas autoridades que tenemos en San Simón. Se les ocurre plantear de la noche a la mañana de que después de que se estaban oponiendo primeramente, ahora ellos son los que toman las banderas de la titularización sin decreto, solo porque hay elecciones a rector de aquí a 3 meses. Y creen que dándole este regalito a los docentes interinos, estos van a votar por ellos debido y que van a ganar debido a la existencia del voto ponderado, un voto docente que vale por 50, 60 estudiantes. Entonces, esas son las dos figuras de docentes que hay: docentes titulares que han entrado con exámenes y los docentes interinos, que la mayoría ha entrado mediante procesos irregulares. Ahora, no vamos a generalizar a todos los docentes. Eso lo hacen los señores de la FUT, que nos ponen palabras en la boca como si este fuera un conflicto estudiantes versus docentes. No, no es así. Es un conflicto estudiantes, pueblo versus las roscas en la universidad. Porque los mismos docentes de nuestra universidad dicen, por un lado los titulares, que manifiestan cómo yo he dado examen, me he sometido a un proceso riguroso de selección para ser catedrático. ¿Y cómo es posible que otros se metan por la ventana y no por la puerta grande como merece un catedrático universitario? Y también, señores, sí, entre los interinos hay muchos docentes. Por lo menos la mitad de los docentes interinos seguramente ganarían un examen de competencia. Hay muchos que incluso son mejores que los titulares. Y estos docentes nos manifiestan de que por lo menos la mitad de los docentes que hoy están recibiendo la titularización por decreto no se lo merecen. Y obviamente los docentes están repudiando también esta medida adoptada por las esferas altas, los jerarcas de nuestra universidad, entre la Federación Docente y el de las autoridades. Por eso, señores, esta movilización que estamos llevando los estudiantes no solamente es respaldada por el 100% de los estudiantes, sino que también por el estamento docente, que repudia esta titularización por decreto, y la misma población que respalda a los estudiantes. Porque la razón legal, la razón académica, la razón política está de parte de nosotros. Todos nos dicen, ¿por qué no quieren dar examen en la universidad? Subes a un micro, hasta el mismo chofer te dice, hasta yo he dado examen para sacar mi licencia de conducir. En el magisterio, profesor que quiere ascender de categoría, da examen. Un niño que quiere aprobar el kinder para pasar al siguiente nivel, da examen. Un teniente que quiere ser capitán, da examen. En todo lado, señores,
quienes quieren ascender de categoría se someten a procesos de evaluación. Y no menos se puede esperar de una universidad donde se supone están los intelectuales de Cochabamba. Eso nos dice la población. ¿Y por qué nuestras autoridades hacen oídos sordos? La parte legal de la misma manera está de nuestro lado. Tenemos un estatuto en la universidad que establece los mecanismos de selección, y lo que han hecho en el Consejo Universitario ha sido pisotear nuestro estatuto, nuestro reglamento, porque el Consejo no tenía ninguna atribución de titularizar docentes por decreto. Entonces, en ese caso también, pues, que se apruebe a los estudiantes de canto por decreto. Si vamos a pedir eso, un trato igualitario, tendría que hacerse así, ¿verdad? Lo cual sin duda es una aberración. Y lo lamentable es que esto termina dañando a los mismos docentes, porque terminan estigmatizándolos en todo lado. Y por supuesto las consecuencias la paga toda la universidad y la va a pagar el país, porque se supone que el elemento esencial que tiene que transmitir conocimientos, enseñar a los estudiantes, parir nuevos profesionales para este país, es pues el docente. ¿Y qué se puede esperar de muchos que no se merecen estar en la cátedra? Y pobre de aquel estudiante que pase por las manos de ese docente, ¿qué cosa va a aprender? Seguramente de los buenos docentes que hay aprenden mucho, porque incluso te apasionan, te involucran incluso a meterte más en el área de investigación. Pero hay otros que lamentablemente incluso hacen bostezar en el aula, hacen dormir. Esa es la pura verdad. Así como hay muy buenos docentes que se merecen nuestro respeto, que seguramente son tal vez hasta la mitad o más, que merecen que nos saquemos el sombrero, incluso les rindamos todos nuestros honores. Hay esos buenos docentes, pero también hay malos docentes y no pueden juntarlos a todos en la misma bolsa. Eso es lo que están haciendo y por eso el mismo estamento docente condena estas medidas. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen también las autoridades que ya habrían dado procesos de selección a estos interinos? Por favor, no nos vamos a leer la mano entre gitanos. Un proceso de contratación para docentes interinos son procesos abreviados y rápidos. En la mayoría de los casos simplemente se reduce a calificar currículums, nada más. Pero no hay el examen de competencia, no hay el concurso de méritos, no hay el taller de microenseñanza. No hay. Y la mayoría, lamentablemente incluso, de los docentes interinos ha entrado porque es allegado a alguna autoridad de turno o porque tiene alguna influencia con las autoridades. Así, no ven el caso. Hay muchas facultades donde ex dirigentes estudiantiles, por haber hecho favores en su etapa estudiantil dirigencial, una vez terminado se han vuelto docentes de la noche a la mañana sin ninguna experiencia laboral, nada de aquello. Y eso todos lo saben. No vamos a esconder acá, señores. Ahora bien, va a continuar las movilizaciones, porque para nosotros defender la universidad es de vida o muerte. Incluso este es un problema del país, porque se supone de la universidad van a salir los nuevos profesionales, los médicos que tienen que curar y tienen que velar por la salud en este país, van a salir los ingenieros que tienen que industrializar este país. Por lo tanto, no se puede mirar del balcón que grupos de poder en la universidad hagan y deshagan con la academia universitaria, porque es criminal esa resolución que han adoptado en el Consejo Universitario. Aparte, obviamente, de ser ilegal. Ya les habíamos dicho que contraviene nuestro estatuto, contravienen normas de Congreso Nacional de Universidades que son instancias superiores, de Conferencia Nacional de Universidades. La razón académica, la razón legal, la razón política, el sentido común de la población está de parte de los universitarios. Y las autoridades, pese a saber eso, se encaprichan, se entercan en justificar lo injustificable, como es
esa vergonzosa resolución que titulariza docentes sin examen. Por eso convocamos a los compañeros a no desfallecer. Mañana a las 8 de la mañana nos vamos a concentrar en la puerta de la universidad para salir en una nueva movilización. El paro estudiantil movilizado continúa. El día martes también va a haber una reunión interinstitucional gestada por el Defensor del Pueblo, coordinada con la FUL, y les convocamos a los colegios de profesionales, a las organizaciones vivas de Cochabamba, a que juntos discutamos qué tipo de universidad queremos, para decirle basta a la politiquería, decirle basta a que nuestra autonomía universitaria se haya convertido en refugio de los abusadores, de los prepotentes, de los casi tiranos. La autonomía tiene que ser para hacer florecer la ciencia, el conocimiento, la investigación, no para privilegios de reducidos grupos de jerarcas que hay en la universidad, que nosotros los llamamos roscas, y que estos no solamente ejercen su abuso contra estudiantes, sino que también contra los mismos docentes. Pobre de aquel docente o administrativo que una elección rectoral no le achunte a apoyar a ganador. Va a ser exiliado, removido de sus cargos, si no es votado de la universidad. Hay que decirle basta. Si obviamente en los próximos días las autoridades se entercan, se encaprichan, pese a tener en contra a los estudiantes, docentes y a Cochabamba en su conjunto, si siguen en su posición, tendremos que sentarnos el pueblo cochabambino y los estudiantes para tomar definitivamente nuestra universidad, recuperarla y discutir qué tipo de universidad de ahora en adelante queremos. Las instituciones de Cochabamba, el pueblo organizado, los estudiantes, sentarnos y a transformar nuestra universidad en pro de que florezca la ciencia, el conocimiento, la investigación. No la universidad bárbara, oscurantista, que la que nos proponen nuestras autoridades. Pareciera ser que ese es el proyecto de universidad que tienen, donde simplemente nos tragamos el presupuesto en privilegios salariales, donde no hay para laboratorios, para investigación, para la ciencia, no hay recursos. Y si los hay, no les da la gana de gastar como está el IDH, pudriéndose hasta con telarañas en los bancos. Pero cuando se trata de sueldos, la universidad brilla por convertirse en una máquina pagadora de sueldos nada más. Los estudiantes y el pueblo queremos que la autonomía, nuestra universidad, se ponga a la altura, a lo más elevado de la ciencia, el conocimiento, la investigación. Y en ese propósito es fundamental los exámenes de competencia a los docentes y para cualificar la enseñanza del docente. Lo otro, no, nos lleva atrás, es un retroceso y eso sencillamente no lo podemos aceptar. Por lo tanto, reitero, mañana 8 de la mañana, movilización de los universitarios, el día martes en el arzobispado, reunión interinstitucional a las 9 de la mañana, les convocamos a todos a asistir. A continuación veamos cómo nuestras autoridades tratan de justificar lo injustificable respecto a esta titularización sin examen. Las palabras de nuestro secretario general Rolando López. Es bueno explicar a la comunidad universitaria y también a la opinión pública que nuestro Consejo Universitario está regido por un reglamento de debates. Este reglamento de debates se ha aplicado plenamente. Prevé que cuando hay un proyecto de resolución se lo pone en consideración, por supuesto que se abre un debate y cuando el debate se agota se somete a una votación. Consiguientemente, la resolución propuesta por las autoridades ha sido inicialmente debatida y luego se ha procedido a la votación. En esa votación, los dirigentes de la FUL y los aliados que tienen algunas facultades han participado, inclusive han hecho uso de la posibilidad de poder expresar sus puntos de vista, es decir, han argumentado su voto.
Por lo tanto, ellos han validado el procedimiento de la votación. Resultado es que la resolución se ha aprobado conforme señala el estatuto y los reglamentos de la universidad. Por otro lado, hay una disposición del Congreso de Universidades respecto de el funcionamiento de los consejos, que señala que solamente el estatuto puede ser revisado por 2/3 y los reglamentos por simple mayoría. La figura de los titulares ordinarios y los extraordinarios está en el reglamento, no en el estatuto. Por lo tanto, también en ese marco es absolutamente legal lo que se ha decidido en la sesión que ha aprobado esta resolución. La otra cosa que quiero señalar es que con el mismo procedimiento se ha aprobado el reglamento respecto de los cursos de temporada, los famosos cursos de verano y de invierno. Y aun cuando no estamos de acuerdo, en lo personal, en lo particular yo, por ejemplo, he tenido que firmar la resolución, porque corresponde eso, no porque yo no esté de acuerdo me voy a oponer, me voy a subir a las mesas, voy a tirar sillas y voy a armar un berrinche. Tengo que ser respetuoso de los procedimientos que rigen este tipo de situaciones. Y es así que la resolución de la gratuidad de los cursos de verano y de invierno han salido exactamente en el mismo procedimiento. Por supuesto que los docentes han sido muy respetuosos, inclusive muchos han votado a favor, aún estando sosteniendo posiciones contrarias. Resulta que ahora, frente a esta resolución, se arma nuevamente todo el alboroto con argumentos que no pueden ser sino debatidos en una instancia con mucha educación, porque lo que ha pasado en el Consejo Universitario es que se insulta, se atropella y se quiere imponer un punto de vista. Finalmente, el rector no ha votado, el rector no ha aprobado. Lo único que hemos hecho nosotros ha sido presidir el Consejo Universitario, ¿verdad? Y de la votación se hace cargo cada uno de los que han estado presentes ahí, y los 31 votos están convencidos de que esa debe ser la solución, además a un problema que ya nos ha desbordado como institución, porque de lo contrario, si ellos exigen que haya exámenes de competencia, eso supone poner en vacancia las materias de casi el 65% de docentes, es decirles váyanse y vengan a competir. Por supuesto que esa medida no aguanta pues una demanda ante el Ministerio de Trabajo, ante el Juzgado de Trabajo, ni qué decir un amparo. Eso tampoco ellos han previsto, digamos, a la hora de decir todos deben dar examen de competencia. Por otro lado, muchos docentes se han sometido a procesos de selección, han dado exámenes de suficiencia en las facultades, con tribunales y todo lo demás. Ese es el contexto, de modo que lo único que nos queda a las autoridades es llamar a la cordura, precautelar el orden institucional con la mayor educación, respetando la institución. Por si acaso, el que habla, yo soy docente titular, he dado exámenes de competencia en 2 materias y he ganado esas materias con el reglamento antiguo, de modo que la resolución a mí no me favorece, para nada. Estamos en una situación absolutamente institucional y a eso debemos someternos todos. El Consejo Universitario decidió eso y a la voluntad de ese Consejo nos vamos a someter. No es a la voluntad de los dirigentes de la FUL, lamentablemente. Eso debe quedar claro, y si esto desata la furia, los insultos de ellos, bueno, pues lamentablemente los cargos también hacen que nosotros tengamos que encarar estas situaciones, pero siempre sin perder la cordura y la educación. A ver, señor Rolando López, primero usted dice de que la FUL ha participado del Consejo Universitario junto a sus aliados y han avalado esa resolución. Usted pinta a ese bochornoso Consejo Universitario como si hubiera sido una taza de leche. Que todos en aras de la democracia, todos nos hemos tirado flores en ese Consejo Universitario. Por favor, ha sido una bochornosa sesión impuesta por ustedes, trayendo guardias de seguridad, avanzando en su votación prácticamente como caballos cocheros, cercados en un rincón con casi 40 guardias de seguridad, contra viento y marea llevando vergonzosamente. No venga acá a decir
de que todo fue una taza de leche y que por lo tanto ese consejo universitario fue avalado por todos. Ese consejo no tenía ninguna facultad de aprobar procesos de titularización. Para aquello existe un reglamento que especifica cómo debe ser y ustedes simplemente lo han mandado al trasto de la basura nuestra normativa. Y por eso también nosotros en el consejo hemos dado el grito al cielo, subiéndonos a la testera, tratando de impedir esa medida criminal. Segundo, señor secretario general, usted dice que se han basado en el reglamento de debates del Congreso de Universidades. O sea que aquí les gusta parafrasear resoluciones y reglamentos de la Universidad Boliviana solamente cuando les conviene justificar algo. Pero lo mandan al trasto de la basura cuando el mismo Congreso del que ustedes hablan ha aprobado exámenes de competencia y concurso de méritos. A eso no vale porque no les conviene, a sus intereses. Tercero, usted dice que esta titularización por decreto ha sido aprobado, igualito que ha sido aprobado los cursos de verano e invierno gratuitos y que todos se han sometido. Por favor, señor Rolando López, hay que leer un poco las resoluciones. El Consejo Universitario ha aprobado los cursos de verano gratuitos porque ha habido una instrucción desde la Conferencia Nacional de Universidades mediante la resolución 01-2014 que en todas las universidades se implementen la gratuidad de los cursos de verano. Entonces el Consejo Universitario, obedeciendo esta resolución, ha aprobado la gratuidad de los cursos en San Simón. Así como debió haber actuado, porque también al mismo tiempo que nos decía gratuidad de los cursos de verano, nos decía aprobar exámenes de competencia y concurso de méritos en todas las universidades. Y esto no lo han aplicado. Lo han tratado de ilegal, simplemente lo han mandado al trasto de la basura. Sexto, dice que de convocarse a exámenes de competencia pondría en vacancia las cátedras de los docentes interinos. Por favor, no meta el cuco a los docentes, sino cómo han habido los exámenes pasados para titularizar. Nunca se ha puesto en vacancia las cátedras. Los docentes interinos siguen nomás en su cátedra y paralelamente se hacen los procesos de selección, evaluación, exámenes de competencia. Nunca quedan declarados en vacancia. Así es que no tome el pelo a los estudiantes y peor a los docentes, metiéndoles el cuco de que van a quedar fuera de sus cargos, ¿no? La estabilidad laboral de los docentes está garantizado. No está en discusión aquello. La estabilidad laboral se la garantiza simplemente cumpliendo los requisitos que se establecen en cada institución. Por lo tanto, deje de tomar el pelo. Séptimo, manifiesta aquel argumento que estos docentes interinos ya habrían dado exámenes de competencia. Hemos dicho hace rato, los estudiantes, por ejemplo, no podemos convalidar el examen de ingreso con el examen de la defensa de tesis o el proyecto de grado. Sencillamente es así. Un examen para titularizar docentes no es lo mismo que un proceso para contratar docentes interinos. Octavo, que se muestran como los grandes respetuosos de la institución. Pisotear normas, no respetar resoluciones de Congreso, eso es pisotear la institución. Por lo tanto, mal se pueden lavar la boca de ser los grandes institucionalistas. Y además, ¿qué institucionalista pues manda con amolador a quitar las puertas de nuestra universidad? Eso es no querer nuestra institución, no cuidarla. Por lo tanto, con su institucionalidad a otra parte. Institucionalidad de la rosca, querrán decir, porque institucionalidad de San Simón la vienen vulnerando y pisoteando hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué nos dicen finalmente? Que no se someterán a la voluntad de la FUL. No les estamos pidiendo someterse a la voluntad de la FUL. Les estamos pidiendo que se sometan a la voluntad de los casi 70.000 estudiantes que no quieren titularización sin examen. Sométanse a la voluntad de los docentes
que están dispuestos a dar examen, que no le temen a ninguna evaluación. Sométanse sobre todo a la voluntad del pueblo, que condena esa vergonzosa titularización. No les pedimos que se sometan a los dirigentes de la FUL. La voluntad popular les está pidiendo que pongan sin efecto, que no se aplique esa titularización, donde se manda al trasto de la basura los exámenes de competencia y la meritocracia. Ahora, señor Rolando López, todo esto nos lleva a la conclusión de que usted, siendo secretario general, ni siquiera se toma la molestia de leer nuestras normas, nuestras resoluciones, y trata de justificar lo injustificable con argumentos totalmente descabellados. Parece que más que dedicarle a nuestra institución, está en otros ámbitos. Ahí ya se ha visto que al mismo tiempo que ocupa cargos en la universidad, ocupa cargos en el Wilstermann, ocupa cargos en la Liga del Fútbol, y al parecer el tiempo no le da. Tómese un tiempito para detenidamente leer las resoluciones, y así de repente orienta al rector que no meta la pata y no haga creer a los interinos de que esta titularización puede marchar. Realmente es una tragedia, tanto la universidad y el otro orgullo cochabambino que es Wilstermann. Es una lástima, es una tragedia que tenga dirigentes y autoridades como usted. A continuación tenemos el análisis jurídico y legal que realizó el doctor José Antonio Rivera, un reconocido constitucionalista, un capo en materia legal, jurídica, y sé que nuestras autoridades, el rector, secretario general, están viendo este programa. Les pido que aprendan un poquito y escuchen de cómo la legalidad nos da la razón al pueblo y a los estudiantes. Los docentes titulares, por definición del artículo 13 del Estatuto Orgánico, son aquellos que se incorporan a la labor docente previo cumplimiento del proceso de selección, evaluación y admisión que está regulado por el reglamento e ingresan a la carrera docente y el escalafón docente, por lo tanto están sometidos a un proceso de evaluación permanente. Ahora bien, el proceso de selección, de evaluación y admisión comprende etapas, desde la etapa de la convocatoria, la etapa del concurso de méritos, donde se comprueba la formación profesional del docente, el taller didáctico, donde los postulantes a docentes tienen que ser actualizados a través de expertos de la universidad en el área didáctico-pedagógico, porque una cosa es ser un profesional, abogado, médico, y otra cosa distinta es ser profesor y tener las habilidades, destrezas para impartir conocimientos. Por lo tanto, hay un taller didáctico que comprende 36 horas de cursos de capacitación por expertos, pasa por una etapa de examen escrito de los conocimientos, habilidades adquiridos, la elaboración de un plan de clase para 45 minutos con todos los insumos didáctico-pedagógicos, luego un proceso de microclase o microenseñanza, que consiste en que el postulante debe impartir el tema planificado a estudiantes universitarios, que un 50% son los que ya aprobaron la materia y en otro 50% los que están cursando la materia, y quienes evalúan, pero no evalúan los conocimientos, evalúan el manejo didáctico pedagógico del postulante, desde la motivación, manejo de los materiales de apoyo, la explicación, resúmenes, participación, etcétera, etcétera. Y luego los postulantes deben elaborar un plan global. Todo ese proceso comprende una etapa y tiene una evaluación de 1 a 40 puntos, el 100% que comprende el proceso. Y finalmente el examen de conocimientos, donde los postulantes tienen que demostrar su dominio de la materia que van a impartir en la universidad. Y luego viene la toma de decisiones, la designación y posteriormente la evaluación. Ahora sucede que el año 2007, debido a reclamos por supuestas manipulaciones de la etapa de examen de conocimientos, se decretó la suspensión de los procesos de selección, evaluación y
admisión de los docentes. Pero yo diría que más que por impugnaciones al proceso, fueron motivaciones político-electorales. Es más potable tener docentes interinos a quienes se los puede manosear a través o del premio o del castigo. Si votas por mí, permaneces en la cátedra, no votas por mí, no te recontrato. Lastimosamente, desde el 2007 se suspendieron este proceso y se fue incorporando como docentes interinos o invitados en cuanto a los interinos a través de un proceso de concurso de méritos y examen de suficiencia, entre comillas. ¿En qué consiste ese proceso? En la presentación de documentos, méritos, que por sí solo no demuestran la capacidad. Existen profesionales que pueden llevar toneladas de certificados, lo cual no significa necesariamente que tenga dominio de la materia. Segundo, el examen de suficiencia, que tampoco han sido, yo no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos, y los que yo conozco como profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en muchos casos esas evaluaciones o esos exámenes de suficiencia no han reunido las condiciones y ni han cumplido con los requisitos exigidos para un verdadero proceso de examen de conocimientos. Puedo citar un caso. Yo fui convocado para recibir exámenes a postulantes a una materia que es el ámbito de mi especialidad. Hubieron 4 postulantes. De los 4 postulantes, en escala 1 a 100, el que mayor nota obtuvo fue de 17 puntos. El que se ubicó en segundo lugar, 8 puntos. El que estuvo en tercer lugar, 6 puntos, y el cuarto, 4 puntos. Los 2 primeros fueron contratados como docentes interinos. Y no me digan que eso es un examen de suficiencia, porque a un estudiante universitario se le exige obtener 51 puntos para aprobar la materia. Y alguien que ha obtenido 17 puntos escala 1 a 100 no ha mostrado suficiencia de conocimientos. Entonces, ese examen de suficiencia, entre comillas, no es tal. Además, dentro de los docentes extraordinarios, hay un grupo que han sido incorporados con este proceso de concurso de méritos, examen de suficiencia. Pero hay otro grupo de profesores que han sido directamente invitados. Los que ni han pasado por concurso de méritos, menos por el taller didáctico, menos por el examen de toma de conocimientos. ¿Y qué es lo que se plantea? Que se los homologue. ¿Qué cosa se va a homologar? Se va a homologar un procedimiento de invitación directa para comparar a alguien que no ha cumplido con las normas del reglamento. Eso no es razonable. ¿Y cuál es el argumento que sostiene el dirigente de la FUT, el señor Ríos? Dice que como les han ido renovando y renovando el contrato 1, 2, 3, 10 veces, es que supone que se los ha evaluado. Por favor, yo creo que esa afirmación es absolutamente irrazonable. Una cosa es evaluar. La evaluación supone una comprobación del rendimiento, del desempeño docente. Y el hecho de que en el Consejo Facultativo, en muchos casos seguro reconociendo la buena calidad del profesor, pero en muchos otros, por razones estrictamente político-electorales, por afinidades, se les renueve el contrato, no significa que se les hubiese evaluado. No hay tal evaluación. Entonces, pretender que por el solo transcurso del tiempo se los va a titularizar es ir en franca infracción del ordenamiento jurídico. No se puede sostener que hay una discriminación a un docente extraordinario con relación al titular cuando no están en supuestos fácticos análogos según la normativa universitaria. Pues conforme al estatuto y los reglamentos, para ser docente titular y ejercer todos los derechos que están enunciados en el reglamento, uno tiene que cumplir con el proceso de selección, evaluación e incorporación a la docencia universitaria y formar parte del escalafón. Pero quienes no han cumplido, por definición del propio reglamento, son profesores extraordinarios, interinos contratados con un plazo fijo. Ahora, que los hayan ido renovando ese contrato no supone que automáticamente se convierten en titulares. Tengo profundo respeto por los docentes extraordinarios, existen excelentes docentes extraordinarios,
que no tendrían ningún problema de someterse a un examen. Pero bueno, en el bloque de constitucionalidad tenemos el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 28 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 32, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipulan lo siguiente: los derechos de una persona tienen límites en los derechos de las demás personas, en la necesidad de preservar el interés general, el régimen democrático y el orden público, lo que significa que el Estado tiene la legitimidad para imponer límites y restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto, nadie puede ejercer abusivamente de sus derechos, tiene que ejercer en compatibilidad y armonía con los derechos de los demás. Así como una persona tiene derecho a trabajar en la universidad, los estudiantes tienen derecho a recibir una educación con calidad. Por lo tanto, el trabajo que se desempeña como docente no es un trabajo corriente común como el que realiza un trabajador del ámbito fabril o del ámbito industrial o del ámbito agrario. Es un trabajo especializado que para acceder requiere pues de la comprobación de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas. Y si no se ha cumplido con esas habilidades, yo no puedo exigir que me incorporen como docente. Entonces, no hay tal violación de los derechos laborales, sino la restricción legal por la necesidad, por la misión que desempeña la universidad conforme a las normas previstas por los artículos 92 y siguientes de la Constitución. Aprobado el estatuto en el primer Congreso Universitario del año 1990, indudablemente que hay que actualizar. Tenemos una nueva Constitución. Ya no tenemos la República de Bolivia, tenemos el Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia, tenemos que adecuar. Pero eso no supone que mientras esté vigente y no lo hemos adecuado, tengamos que desconocerla con el argumento de que es anacrónica. No, son reglas preestablecidas que las tenemos que cumplir. Y si es anacrónica, pues cumplamos con los procedimientos previstos en la propia normativa. Esto es convocar a un congreso ordinario de la universidad. Hoy tendremos que convocar al tercer congreso. Bueno, convoquemos, debatamos, discutamos y dotémonos de nueva normativa que sea acorde con el nuevo modelo de Estado, pero además que nos permita avanzar como universidad, porque nos estamos quedando rezagados. Todo el tiempo manejamos el cliché que estamos acreditados por otras universidades. No nos engañemos, por favor. Mirémonos al espejo y sintámonos por un minuto algo de vergüenza. Si realmente estamos muy bien acreditados, con esto no quiero descalificar a la universidad, mi profundo respeto por excelentes docentes, por excelentes profesionales y excelentes estudiantes universitarios, pero cada vez eso es la excepción, no la regla, y debiera ser la regla. Espero que nuestras autoridades hayan escuchado la opinión legal de este reconocido docente universitario y prestigioso constitucionalista. Tanto autoridades y dirigentes de la FUT, esperemos que hayan visto y escuchado las palabras de este reconocido docente. Como se puede ver, las razones legales están por demás de parte de los estudiantes, de parte de los universitarios. Y aún teniendo toda la legalidad de nuestra parte, así hemos sido víctimas de una brutal represión de la policía, que sin duda es a pedido de las autoridades, porque acá la policía no viene así por así a cumplir o por sus buenos deseos. Ahí tenemos, y que la población lo vea, y que a través de las redes sociales que el mundo conozca cómo se reprime a los estudiantes por el hecho de pedir examen a los docentes.
y opinando bien. Ahí veíamos toda la represión policíaca hacia los compañeros estudiantes, casi 70, 80 detenidos, maltratados dentro de las celdas de la FELC. Y uno ahora entiende por qué la institución policial está tan desprestigiada. Y particularmente nos queremos dirigir a ese comandante que tenemos acá en Cochabamba, que por favor, antes de hacer aparecer mochilas con dinamitas, con un puñal como mostraban en la televisión, por favor inventen algo mejor, para que por lo menos alguito les crean.
están tan desprestigiados que nadie les cree absolutamente nada. Con razón pues, aparecen ahí los grandes capos de la policía implicados en narcotráfico, extorsiones. Una institución sumamente desprestigiada, no por culpa de los seguramente suboficiales y policías de rango bajo, de los altos mandos, que son los que instruyen a hacer semejantes falsificaciones. Y ya conocemos, por si acaso, señor comandante, que seguramente está coordinando con nuestras autoridades para ver cómo va a reprimir las movilizaciones estudiantiles. Ya sabemos que están buscando capturar a algunos dirigentes de la FUL, para quienes ya tienen mochilas preparadas, a diferencia de solamente dinamitas o puñal, quieren hacer aparecer un arma, ¿no? Seguramente vamos a tener que mostrar el día lunes que no estamos yendo con mochila, pero de antemano queremos hacer esa denuncia a la opinión pública. Si detienen dirigentes, ya está listo, mochilas con dinamitas, puñales, hasta revólver. Eso nos han manifestado fuentes fidedignas, hasta de su propio entorno, señor comandante, que no ven con buenos ojos todo lo que se está haciendo en la universidad y la represión que llevan hacia compañeros estudiantes. A continuación, también queremos escuchar la opinión del rector de la Universidad Católica, Alfonso Villaseque, quien comenta cómo es el proceso de evaluación y exámenes para entrar como catedrático a la U Católica. Y así también comenta sobre lo que está pasando en la Universidad Mayor de San Simón. El docente para entrar a la Universidad Católica se presenta a un proceso. Este proceso tiene varias partes. Primero, la parte de los méritos, donde algunos clasifican y otros no. Por ejemplo, se necesita el diplomado en educación superior. Se necesita algunos años de experiencia. Y si no tienen estos dos requisitos, entonces quedan descalificados. Los calificados entran a un proceso de entrevista, donde una comisión especial hace preguntas sobre el plan global que ha presentado y sobre su competencia profesional en el área donde postula. Y finalmente hay una microenseñanza, un taller donde el docente presenta un tema de su materia y es evaluado por docentes y estudiantes. Como producto de todo esto, hay un ganador, y este ganador es bienvenido a la universidad y es sometido permanentemente a un proceso de evaluación. Semestralmente, los docentes en la Universidad Católica Regional Cochabamba son evaluados. Y la evaluación es una evaluación integral. De la evaluación de los estudiantes, de la evaluación del director, de la autoevaluación. Y como resultado tenemos una nota que el docente conoce. Si hay un docente que no es buen docente, se le da una oportunidad. Si no mejora, entonces se prescinde de su servicio para tener un nuevo docente que garantice su nivel de excelencia académica en esta universidad. Y si los docentes, por más de que tengan contrato de antiguo, no cumplen algunos requisitos, entonces nosotros les pedimos que por favor se vayan. De tal suerte que el hecho de que tengan un derecho no significa de que ellos no se actualicen, no sean buenos docentes. Y este es un problema obviamente en las públicas. Y yo sé, he pasado mi vida en la pública. Yo he sido secretario ejecutivo del Sistema Universitario Público Autónomo Nacional por 6 años. Yo sé de lo que estoy hablando. Hay algunos docentes que están ahí y no se actualizan, que son una pena. Pero aquí no, acá se les exige. Y este es un orgullo y una satisfacción poder decirlo públicamente. ¿Qué es lo que usted opina respecto a la titularización que se ha hecho por resolución rectoral y todo lo que implica esa situación? La pena es que se ha tenido autoridades que no han cumplido lo que han dicho. Hace mucho tiempo. Por eso hay
facultades y el 70 y tantos % de docentes de nuestra Universidad Mayor de San Simón son llamados extraordinarios, es decir, no son ordinarios, no son titulares. La mayor parte, y esta es una vergüenza, es una pena que no se hayan cumplido los reglamentos. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir los reglamentos. Hay que hacer un proceso desde el cumplimiento de eso. ¿Por qué no convocar en una facultad a un proceso de selección? ¿Por qué no? En cualquier universidad del mundo se dan los exámenes de competencia. Lo que está ocurriendo en San Simón debe ser un caso único en la historia de las universidades de todo el mundo. Es una medida sin precedentes esto de la titularización sin ningún tipo de examen. Y ahí, claro ejemplo, cómo son los procesos en universidades privadas como la Católica. A continuación, otro hecho vergonzoso para nuestra universidad. Autoridades instruyen quitar puertas de San Simón y creyendo que de esa manera van a evitar que los estudiantes nos organicemos y nos movilicemos. Esto de quitar las puertas claramente vemos que es un insulto a los estudiantes. Con esto claramente dejan entendido de que para ustedes los estudiantes son una especie de borreguitos, animalitos, que al ver las puertas abiertas de un corral seguramente se van a entrar detrás de su docente. Sin duda que es un insulto a la inteligencia de los compañeros, pero lejos de que ocurra aquello que ustedes pensaban, que los estudiantes son seres inferiores que no saben pensar, pues se han llevado un revés y nos indican que hace poco han devuelto las puertas. Pero vean este vergonzoso hecho de retirar puertas a la universidad para evitar simplemente que los estudiantes nos organicemos y nos movilicemos. No saben por qué se sacan las puertas. Sí, ya te vi. Es para reparar. ¿De dónde son las Evitar que los estudiantes el día de mañana no se organicemos. Círculo ese señor. Da risa. Miren este circo, compañeros, que manda a hacer. Da vergüenza ese sector que a falta de argumentos. Vean, compañeros, ha instruido que se retiren las puertas de la universidad. Dice que de esa forma va a evitar que los estudiantes nos organicemos, compañeros. Compañeros, que están mandando a quitar las puertas de la universidad, compañeros, porque creo que de esta forma va a evitar que los estudiantes nos organicemos. Un abucheo al rector, compañeros. Este es un estudiantil de un revés al motor, porque todos nos han apoyado, compañeros, a los estudiantes. El ciudadano de a pie, el campesino, todos se dan cuenta, compañeros, de que la universidad tiene que dar frente a la vergonzosa conducta del rector de la universidad.
A continuación tenemos la denuncia de un compañero agredido brutalmente al interior del campus universitario, estudiante de base de arquitectura Vladimir Soto, quien, según denuncia, intervinieron la noche del día miércoles algo de 9 policías el campus central para capturar a los compañeros que hacíamos vigilia en las puertas después de que se tiraron las mismas. Este compañero fue interceptado, golpeado, y aquí tenemos su denuncia. ¿De cómo ha sucedido que la policía agarró? Básicamente el sector primeramente ha arrancado las puertas de la San Simón y estábamos queriendo resguardar, y los policías por instrucción del sector directamente se han ingresado dentro de la universidad, han intervenido en la universidad y han empezado a perseguirme y a golpearme básicamente dentro de los predios de la universidad. ¿Y cuántas personas estabas tú? Estábamos aproximadamente 7 personas, posiblemente los otros se les hayan llevado y le estén golpeando, igual que a mí, que me han golpeado, ni siquiera han respetado mis derechos. ¿Les dijeron algo los policías cuando los agarraron? El policía solamente decía que me calle y que le acompañe, pero mientras que me golpeaba en el suelo. Bueno, yo convoco a todos los estudiantes a directamente a pronunciarse, porque esto no puede ser así, que estén interviniendo la universidad. ¿Ustedes solamente estaban resguardando? Nosotros, básicamente, como no hay puertas, estamos resguardando y a la vez poniendo ahí, pues resguardando para que no se entre nadie, para que no nos culpe de si hay algún robo o algo. Estamos resguardando, no somos ladrones. Yo soy estudiante de arquitectura y estaba en la puerta de arquitectura. Y básicamente el policía directamente, por órdenes, ha venido a agredirme. ¿Tú los identificas bien con el uniforme? ¿Cómo estaban vestidos? Ha parado una patrulla en esa puerta y básicamente han bajado y directamente nos han corrido. Aunque estamos diciendo, estamos resguardando la puerta, no nos hacían caso. Ellos decían, paren, nos vamos a disparar. Y básicamente yo he corrido hasta el fondo. Los que me han agarrado eran los seguridades de la universidad. Yo creo que por órdenes del sector también me han agarrado y me han entregado al policía y han dejado que me peguen. Yo les decía que soy estudiante, estaba resguardando y el policía seguía pateando en el suelo. ¿Dónde te han pateado? ¿En qué parte de tu cuerpo? Primeramente me ha golpeado con el tolete en la cabeza. Caí y me lastimé la mano cuando traté de sostenerme y empezó a patearme en los pies y en el estómago. Y de ahí los compañeros decían, tiene derechos. ¿Por qué le está golpeando? ¿Por qué está ejerciendo brutalidad policíaca? Él tiene derechos, es uno de los compañeros. Y el policía seguía, no, que tiene que acompañarme. Eso decía básicamente el policía. A continuación vamos a tener la palabra de un ex decano de nuestra universidad, decano de la Facultad de Odontología, como fue el doctor Ronald Sánchez Casanza, que en una entrevista habló sobre este tema de la titularización y denunciaba claramente que él, cuando era decano, pidió la titularización para docentes interinos en su facultad. Y lo mismo, muchos decanos han solicitado, pero las autoridades nunca daban curso. Y concretamente en este caso, denuncia a autoridades o dirigentes de la Federación Docente que se opusieron a esa titularización. Miren cómo son las cosas. Cuando eran dirigentes de la FUD o autoridades, se oponían a los procesos de titularización para ahora decir que la universidad tiene una deuda con los docentes interinos y que debe pagar esa deuda. En todo caso, pagar la deuda es tomarles examen, no regalar, no titularizar por decreto como se está llevando adelante. Pero veamos las palabras del doctor Ronald Sánchez Casanza, de que es la prueba de cómo cuando se pretendía llevar procesos de titularización había gente que se oponía. Los mismos que hoy están en la FUD como Juan Ríos, en el rectorado, Secretaría General Rolando López, todos ellos se oponían, no llevaban siendo autoridades. Para ahora decir, uy, hay tantos interinos que se tiene que resolver ese problema, y por la vía más nefasta. Escuchamos al doctor Ronald Casanza, hoy que en paz descanse, pero que nos deja este recuerdo y como prueba viviente del manejo que hay en la universidad.
Quiero hacer una pregunta. Usted acaba de ser decano de la Facultad de Odontología. Sí. Si usted tendría que evaluarse sobre 100, teniendo un mínimo de 51 para aprobar, ¿con cuánto aprobaría usted? Yo aprobaría por lo menos con 90. 90, ¿está El seguro? 10% que me estarían al 100 sería porque el estamento docente, a través de la Federación Docente, con criterios absurdos, me ha hecho fracasar en esos 10% que estoy mencionando. ¿A qué me refiero? Que yo desde que tomé el mando de la facultad, propuse, y estos saben los de la DPA, había yo pedido ya que de una vez los docentes se titularizaran bajo exámenes de competencia. Perfecto. Había yo pedido ya que de una vez los docentes se titularizaran bajo exámenes de competencia. Perfecto. Había yo pedido ya que de una vez los docentes se titularizaran bajo exámenes de competencia. Perfecto. Y Muchas no gracias. aceptamos. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos llegado al final del presente informe. Simplemente recordarles la convocatoria el día de mañana a las 8 en punto. Los estudiantes nos vamos a concentrar en la puerta principal, Jordán y Oquendo, para continuar con la lucha, esperando que no sigan tercos y encaprichados defendiendo lo indefendible nuestras autoridades. Esperando también que el día martes 9 de la mañana las autoridades, las instituciones de Cochabamba se sumen a esta lucha por defender nuestra universidad, por defender la calidad académica de San Simón. Con esa convocatoria llegamos al final. Muchas gracias.